Diego Forlán, hijo y nieto del jugador de la selección uruguaya Pablo Forlán, alcanzó la cima de su aparición con el uniforme de la selección de Uruguay en la Copa del Mundo de 2010, incluso fue elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo según una encuesta de la FIFA. Forlán obtuvo el 23,4% de los votos en la votación del mejor jugador de la Copa del Mundo de 2010, superó a Wesley Sneijder en segundo lugar con un 21,8% y a David Villa en tercero con un 16,9%. Uruguay, el país que ganó los campeones del mundo en 1930 y 1950, no ha tenido mucho éxito en la competencia internacional, luego de llegar a las semifinales en la Copa del Mundo de 1970. Forlán es un símbolo del renacimiento de Uruguay bajo el mando de Oscar Washington Tabárez, el técnico que también llevó a Uruguay a la Copa América 2011 campeona en Argentina. El ex Manchester United mostró un juego muy deslumbrante en la Copa del Mundo de 2010, se convirtió en uno de los jugadores clave en todos los partidos jugados por la celeste, marcando goles espectaculares en el Mundial 2010 en el minuto 51 cuando Egidio Alevaro remató un centro desde la derecha que fue recibido con un hermoso primer tiempo de Diego Forlán para batir al portero alemán Hans-Jörg Butt y poner arriba 2-1 a la celeste. El gol también colocó a Forlán en lo más alto de la lista de máximos goleadores con 5 goles al mismo nivel que Müller, David Villa y Sneijder, llevando a Uruguay a las semifinales arrancando con éxito la fase de grupos sin derrota. Diego Forlán colocó a la selección uruguaya en lo más alto del grupo A. Con este resultado, Uruguay enfrentará a Corea del Sur en los octavos de final. Corea del Sur no es un asunto difícil para Diego Forlán y sus colegas, aunque Forlán no marcó en ese partido, contribuyó dando una asistencia al primer gol de Luis Suárez en los primeros minutos del partido. Luego, mediante un extraordinario tiro libre, Forlán revivió las esperanzas de Uruguay en la Copa del Mundo de 2010. Uruguay ganó 4-2 en la tanda de penales y se clasificó a las semifinales. La lucha de Diego Forlán fue frenada en semifinales por Holanda. A pesar de perder, Forlán logró mostrar su clase como uno de los delanteros más letales que tiene América Latina. Jugador del año de la Copa del Mundo 2010, Forlán también ha marcado 5 goles a lo largo del torneo o se convirtió en el máximo goleador junto a David Villa, Wesley Sneijder y Thomas Müller. Sus goles son espectaculares. Por estas consideraciones y la mayoría de los votos, el delantero del Atlético de Madrid fue elegido mejor jugador y con derecho al premio Balón de Oro. Forlán se convirtió en el segundo jugador uruguayo en ganar este premio. Previamente, la leyenda del fútbol uruguayo José Nasachi también había sido nombrado el mejor en el torneo de la Copa del Mundo de 1930, aunque este récord aún está por comprobarse teniendo en cuenta que la FIFA solo registra oficialmente este premio desde la Copa del Mundo de 1982.